brutal, después del estado en que quedaron los cadáveres, con los repasos, las mutilaciones que se produjeron, cabe preguntarse, ¿qué ocurrió con los cuerpos de estos 60 jóvenes? Los cuerpos fueron a la morgue. Y después costó bastante encontrarlos para darle sepultura donde corresponde. Ah, ¿no tuvieron un trato igualitario? No. Se identificaron y se trasladaron algunos a tumbas familiares. Los que eran de provincia se fueron a provincia. En el cementerio número 2 en Valparaíso hay algunos. Y después se hizo el monumento del Seguro Obrero en el cementerio general, donde todos los 5 de septiembre se hacía un acto. Primero se hacía el acto aquí y después una romería allá. ¿Hasta qué año más o menos se hizo esto con regularidad? Hasta que llegó el régimen militar, pues. Pero, ¿cómo reaccionó el gobierno frente a este infierno que ocurrió a solo 15 metros del Palacio de la Moneda? ¿Cómo reaccionó la prensa? ¿Cómo reaccionó la comunidad de Santiago frente a este hecho atroz? ¿Se logró enjuiciar finalmente a los responsables de esta tragedia? El gobierno inmediatamente trata de tender un cerco sobre los acontecimientos, ¿no? Alessandri pide facultades extraordinarias y él va a defender en el Congreso estas facultades extraordinarias, y de repente se da cuenta que en la parte alta del Congreso están los hermanos, los padres, las novias, ¿no? Y que están llorando todos, ¿no? Y que la gente que estaba en la calle sabía más de lo que estaba pasando, de lo que había pasado en el Seguro Obrero que los mismos políticos, ¿no? Porque la verdad se había intentado absolutamente escamotear, o sea, no se le había dado ascensos a la tropa, se le había dado amenazas, se les había pagado para que no hablaran, ¿no? A ver, la defensa de los carabineros era toda igual, toda hecha por el abogado de carabineros, por el doctor de carabineros, para todos, toda la misma defensa. Y les pagaron, le dieron un suplenos, una cantidad de plata por el sacrificio que habían hecho ellos. Era para callarlos. Como Alessandri era presidente, no podían hacerle juicio, había pedido que desaforarlo. Y si no lo podía desaforar porque no lo permitía la mayoría parlamentaria, ahí quedó el asunto. Y hasta el día de hoy, nadie ha investigado bien, porque hay que hacer una buena investigación. ¿Quiénes son los personajes? Sí, claro. Y se podría haber hecho una buena investigación en ese momento. De hecho, hubo juicios y... Hubo juicios, pero... De hecho, Humberto Regada estuvo preso... 1 año y medio en la cárcel pública. Y después fue indultado, ¿no? Después fueron indultados todos. Todos los oficiales fueron indultados y... los nazistas que habían participado, salvo el caso de Jorge González Pomaré, que en un momento dado lo llevaron al manicomio. La Cámara de Diputados pidió una comisión investigadora. En los documentos se ve claramente todo lo que pasó, queda claramente la culpabilidad de Alessandri, de Regada, de Pessoa, de González, y como Alessandri tenía mayoría en la Cámara, es rechazado, no pasó la acusación. La acusación era precisamente para sacar a Alessandri, pero yo creo que a Alessandri le penó hasta el final, hasta su muerte, esto políticamente. Este hecho terrible conllevó a que, contra todo pronóstico, el candidato de la derecha, Gustavo Ros Santamaría, perdiera las siguientes elecciones y saliera triunfador Pedro Aguirre Cerda, del Partido Radical y líder de la centroizquierda, inaugurando un periodo completamente distinto de la historia de nuestro país. Así de determinante fue para Chile del siglo XX la matanza del Seguro Obrero. Hay una anécdota posterior, ¿no?, donde Gustavo Ros Santamaría se encuentra con Jorge González Pomaré en alguna parte, ¿no?, en el tiempo que Jorge González ya era del Partido Liberal, y le dice, bueno, usted fue el culpable de que yo no fuera presidente de Chile, le dice, ¿no? Es muy decidor eso, porque finalmente es la matanza, ¿no? Es la sangre de los estudiantes en las escaleras del Seguro Obrero, finalmente lo que potencia la candidatura de Pedro Aguirre Cerda. O sea, inaugura una época en la política chilena, claro, que es de las más radicales, claro.
Y fue sobre este suelo donde los cadáveres colgaban por las ventanas, colgaban por los bordes de las escalas. En medio de este desastre lleno de sangre se pone de pie Pedro Molleda y grita: no importa, camaradas, nuestra sangre salvará a Chile. De inmediato Carabineros le salta encima, le disparan en la cara, con sables le cortan el cuerpo, le hunden una bayoneta en el pecho. Pedro Molleda tenía 19 años. En esta misma escala, en este mismo lugar, mueren los hermanos Tenet y muere también Humberto Jurich. Mi mamá lloraba cuando me contaba esto y yo lo encuentro tremendo. Mi abuela tenía 35 años, 35, 38 años. Esto fue el año 38, claro. Tenía 35 años, mi abuela Margarita. Entonces pasa esto y mi abuelo con la mamá de Humberto son incapaces de ir a la morgue a reconocer el cuerpo. No se sienten. Entonces ella dice: yo voy. Y mi mamá me contaba que ella ve llegar a mi abuela. Mi mamá me decía, oye, ¿sabes qué me da una pena? Decía, mi mamá había ido con unos zapatos recién comprados Mingo. Mira, se acordaba de Charol. Y llega con los zapatos llenos de sangre. Porque había estado en la morgue y había tenido que ir a reconocer un cuerpo en medio de decenas de cuerpos. Fue tan fuerte para mi abuela que eso se le declaró de manera casi instantánea una ¿cómo se llaman estas cosas al corazón? Que tu corazón se convierta en algo enfermo. O sea, una patología cardíaca que terminó por matarla a los 42 años. 42 años. 42 años murió el corazón. O sea, esto fue, pero, ¿entiendes tú? Y mi abuelo cayó en una depresión profunda porque había sido prácticamente el padre de Humberto. Sí, claro. No estoy bien segura, pero creo que Luis tenía 24 años y el Tito, el menor, tenía 22. Porque Luis estaba saliendo de leyes, ¿no? Había dado su examen final justamente con su profesor, don Hernán Alessandro, hermano del presidente. Mi papá fue a la morgue y en la primera recorrida de ese montón de cuerpos destrozados no reconoció a sus hermanos. Llegó otro tío que llevaba una especie de balde con una esponja y le empezaron a limpiar la cara y así pudo reconocer a su hermano. El tío Tito estaba abierto, su cuerpo con un coro, o sea, estaba vivo pero abierto. Les cuento ahora que llegó un compañero de él, el Tito, que habían sido como hermanos porque tuvieron toda la educación primaria y secundaria juntos, y fue a ver, entró y encontró al Tito. Y el Tito, por supuesto, lo reconoció y le dijo: mátame porque no puedo más. No puedo más del dolor. Tenía sus vísceras afuera. No puedo más, mátame. Dijo, pero antes, así, o anda a ver más arriba que debe estar Luis. Trata de salvar a Luis. Y matan. Y este su hermano le tomó la cabeza y le disparó. Pero, ¿qué pasó con el movimiento nacional socialista chileno tras esta traumática experiencia, tras esta horrenda masacre?
El movimiento pasó a llamarse después Vanguardia Popular Socialista. Desde el punto de vista político, no le sacaron partido a sus muertos. No se presentaron más ellos de candidatos. Y después eso se desarma, por eso ya González Fomaré en la cárcel, casi todos los nazistas en la cárcel, poco a poco, muchos que no tenían nada que ver, van quedando libres y políticamente no tenían, si le digo, imagínense, si antes de esto eran tan pocos, imagínense después, o sea, políticamente no tenían ningún peso. Aquel fatídico día, 5 de septiembre de 1938, Enrique Herreros del Río, uno de los 12 juramentados, dejó una carta de despedida a su familia, dirigida a su madre, con un emotivo relato que daba cuenta de su compromiso. Mamacita querida, Margot querida y mis buenos hermanos, si a estas horas no he vuelto, solo les pido que me perdonen por las horas de angustia de las que seré culpable. La suerte de mi patria querida es para mí, perdónenme, más importante que todas las felicidades que ustedes me puedan proporcionar. Sé bien que muchas personas me interpretarán mal, pero no me importa. Siento la satisfacción íntima de sacrificarse por algo superior.